tardes. Iniciamos entonces con nuestro tema, principios y fuentes del derecho laboral en Colombia. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos y recordar qué es un contrato laboral. El contrato laboral es definido por el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo como aquel en el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia y subordinación de la segunda mediante una remuneración. Entonces miremos que aquí hay varios elementos. Por un lado está la prestación del servicio personal, ¿cierto? Yo no lo puedo hacer a través de un tercero, sino que lo tengo que hacer de manera personal. Ni es en equipo, ni es que subcontrato a otra persona, no, yo mismo hago la labor. El segundo elemento que me dice el artículo 22 es la continuada dependencia o subordinación, ¿no es cierto? En este elemento de la dependencia o subordinación pues pueden entrar diferentes factores. Ejemplo, que se cumpla un horario, que se acaten unas órdenes, que el empleador le entregue al trabajador los elementos para poder desempeñar su función. Cuando se dan estos factores, pues estamos diciendo que se está cumpliendo el segundo criterio de dependencia o de subordinación. Y finalmente, la remuneración, es decir, yo no soy un voluntario, sino que yo recibo un salario, que es el pago quincenal o mensual, o un jornal, que es el pago diario, por la labor realizada. Bueno, ya teniendo claro entonces qué es un contrato laboral, vamos a tratar de verificar cuáles son esas fuentes de derecho que van a regir estas relaciones entre este empleador y este trabajador, ¿cierto? Que llamamos las fuentes del derecho laboral. Entonces, ¿qué quiere decir eso de fuentes de derecho laboral? Bueno, entonces lo primero, cuando me hablan de fuentes son aquellas normas de diferente tipo, ¿cierto? Que rigen las relaciones entre empleador y los trabajadores. Ahora bien, estas normas pueden ser de diferentes tipos, pueden ser normas nacionales, empezando por la primera, pues que la Constitución, las leyes, ¿cierto? Los decretos, vamos bajando a las resoluciones, las normas más especiales en donde entran las convenciones colectivas, el reglamento interno de trabajo de la empresa e incluso el mismo contrato, ¿no es cierto? Por eso se habla de normas propias de la empresa. Pero también miremos que hay otro ítem que se llama incluso las normas internacionales. Ahora vamos a entender cómo es que se integran estas normas internacionales dentro de la normatividad nacional. Dividimos las fuentes formales del derecho laboral en fuentes generales y en fuentes especiales. Dentro de las fuentes generales tenemos la Constitución y todo lo que integra el bloque de constitucionalidad. Luego ya vamos a ir detallando el tema, pero vamos a hablar de el bloque de constitucionalidad en derecho laboral, que es diferente al bloque de legalidad. Luego me van a entender bien en qué consiste esto. Luego viene la ley y ahí entraría el bloque de legalidad, es decir, los tratados internacionales que ingresan no por bloque de constitucionalidad, sino por el bloque de legalidad laboral. Ya luego vamos a ir detallando el tema. La costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, en donde están pues los estudiosos del derecho y digamos que nos ayudan a ir entendiendo un poco cómo debemos interpretar las normas, aunque fundamentalmente pues debemos estar atentos a las líneas jurisprudenciales más vigentes y los principios generales del derecho que vienen a ser criterios auxiliares de interpretación. Dentro de las fuentes especiales se encuentra el contrato de trabajo, en donde están las cláusulas específicas que acuerdan las partes y esas lo rigen. Obviamente no pueden contravenir ningún derecho fundamental o algún derecho superior del trabajador. La convención colectiva de trabajo o el pacto colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo.
Esas serían las fuentes especiales. Bueno, ahora es importante ubicarnos en el denominado NIT. ¿Qué son las NIT? Las NIT son las normas internacionales de trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a ir hablando de las normas de derecho laboral internacional. Cuando nos hablen de las NIT, ya sabemos que se refiere a las normas internacionales del trabajo o normas internacionales de derecho internacional. Decíamos que el derecho laboral ya no es solo propio de un país, ¿no es cierto? Sino que por las relaciones que vamos viendo entre los distintos países y por la internacionalización en general de la economía, la prestación de servicios, es posible que un trabajador que viva en Colombia preste sus servicios para una empresa en otro país y viceversa. Entonces, junto con esto, digamos que la realidad ha ido cambiando, es importante entonces mirar qué convenios existen entre países, qué tratados o qué convenios de oficinas internacionales se convierten en fuentes de derecho. Ya luego vamos a ver si se integran vía bloque de constitucionalidad o vía bloque de legalidad. Dentro de las fuentes del derecho internacional o de las NIT tenemos los convenios, ¿cierto? Principalmente los convenios de la OIT, los tratados bilaterales, es decir, entre dos países, multilaterales cuando tenemos más países, dentro de los cuales se encuentra el Tratado de Mercosur, el Tratado de la CAN, etc. Este segundo párrafo nos habla de la soberanía estatal, ¿no es cierto? Donde nos indican que la soberanía realmente está permeada por las relaciones que vienen siendo cada vez, digamos, más internacionales. Entonces, ya no podemos hablar de una soberanía absoluta en un Estado. Tenemos que estar mirando siempre cuáles son esos convenios en los cuales nuestro país se encuentra suscrito y cómo los vamos a ir integrando en nuestro, digamos, en nuestra vida cotidiana y en lo que viven las empresas a nivel de derecho laboral en la vida cotidiana. Cuando hablamos de NIT, estamos integrando tanto las normas de derecho laboral internacional como las normas de seguridad social internacional. Sin embargo, las primeras NIT que surgen son netamente de carácter de derecho laboral. La primera NIT que surge a nivel de derecho de la seguridad social es con la Declaración de Filadelfia, que fue, digamos, promulgada por la Oficina Internacional del Trabajo el 10 de mayo de 1944. Esta es como la base, digamos, o lo que se llama la Carta de la OIT en relación con la seguridad social y el derecho al trabajo. Y es interesante porque dentro del principio número 4 de esta carta se habla de que el trabajo no es una mercancía. Ese pedacito de acá me parece muy interesante. El trabajo no es una mercancía. Se busca respetar el derecho a la libertad de expresión del trabajador. Se habla de que el derecho de asociación, es decir, cuando los trabajadores pueden formar asociaciones como sindicatos, es un derecho esencial. Y nos habla de que la pobreza es un peligro para la prosperidad. Entonces, los países deben estar comprometidos con los trabajadores, pero en condiciones dignas. Y esto va a permitir que se pueda cada vez ir superando más el flagelo de la pobreza. Vemos que esto es como a un nivel pues muy incipiente en temas de derecho laboral y de seguridad social, pero que ya se viene extendiendo a todos los países que hacían parte de la OIT para aquel entonces, desde el año 1944. La Declaración de Filadelfia, es sobre la que estamos hablando, que recuerden que es la primera NIT en seguridad social, habla también de la importancia de extender las medidas de seguridad social en los países miembros para garantizar ingresos básicos. Ya ahí nos habla
del salario mínimo. Digamos que acá ya hay una fuente del por qué hay una norma que nos exige un salario mínimo. Y también nos habla de prestar asistencia médica completa y proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores. Es también cómo se va reflexionando en la importancia de generar sistemas que protejan adecuadamente la salud del trabajador. Sabemos que esto actualmente las empresas tienen una obligación de montar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ayudados por las administradoras de riesgos laborales. Y entonces, así la empresa sea muy chiquita, pues deberá cumplir con una normatividad mínima que le exige el gobierno y que va a ser a partir de la mitad de este año va a empezar a realizarse una mayor inspección por parte del Ministerio de Trabajo del cumplimiento de estas normas en las empresas. Esto como para hablar también de digamos, de una fuente histórica de esta protección. Miren que esto viene desde de normas internacionales que poco a poco van llegando al país. En esta diapositiva podemos encontrar muchos ejemplos de diferentes normas internacionales del trabajo y la seguridad social. Entonces ya acá pues hay muchísimos que dependiendo del tema en el que ustedes estén interesados pues pueden profundizar. Bueno, una de las principales productoras de NIT, de normas internacionales del trabajo, es la OIT. En la OIT las NITs tienen, digamos, una sistematización a través de dos tipos de normas, que son los convenios y las recomendaciones. Los convenios son obligatorios para los países que los suscriban y que lo ratifiquen mediante una ley específica dentro del país. Las recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento, pero sí deben tenerse en cuenta para efectos de interpretación de convenios. Y también debe tenerse en cuenta en caso de que no haya un convenio específico para efectos de en algún momento crear algún convenio que permita proteger un determinado derecho de los trabajadores. La OIT, la organización de la OIT, pues está principalmente compuesta de tres órganos. Uno que es la Conferencia Internacional del Trabajo, que es, digamos, la reunión anual que tienen todos los países miembros, donde se realiza una evaluación de cómo se han ido cumpliendo los diferentes convenios, se realizan propuestas de nuevos convenios, etcétera. El Consejo de Administración, que es más de tipo administrativo, y finalmente la Oficina Internacional del Trabajo, que es donde se van radicando las quejas o se tramitan, digamos, los convenios para saber desde qué momento entran en vigor, la que mantiene actualizada pues toda la base de datos, entre muchas otras funciones que tienen. Pero digamos lo esencial es eso, ¿cierto? Entonces acá podemos ver en esta foto una propuesta digamos, de reunión de los países miembros en los trabajos que van teniendo cada año. Bueno, entonces vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. Entonces decíamos que las NIT son las normas internacionales del trabajo, que incluye tanto derecho laboral como seguridad social. Decíamos que las fuentes de las NIT tenemos los tratados internacionales bilaterales, que es entre dos países, multilaterales, entre más de dos países, los convenios de la OIT y los acuerdos específicos como la CAN, los de la OIS, los de Mercosur, entre otros. Estos acuerdos son obligatorios para los países que los suscriben, ¿no es cierto? Vamos a marcar acá para que sea mejor. Obligatorios para los países que los suscriben y tendrán una jerarquía mayor o menor dependiendo de la ley que los apruebe. Si se integran al bloque de constitucionalidad, obviamente tienen primacía en el orden interno. Si ingresan vía bloque de legalidad,
pues tendrá la misma jerarquía de cualquier otra norma jurídica que no sea la Constitución. Recordamos también que la primera NIT sobre seguridad social fue el Acuerdo de Filadelfia de 1944, en donde se nos indicaba que el trabajo no era una mercancía y también se nos invitaba a proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Y recordemos que también en esta norma se señala la importancia de generar un salario mínimo básico que logra satisfacer las necesidades de los trabajadores. Vimos también la organización de la OIT, que es la principal fuente generadora de normas NIT. Vimos que la OIT expide dos tipos de normas. Expide las normas que se denominan convenciones y las otras que se denominan recomendaciones. Las convenciones o los convenios son de obligatorio cumplimiento para los países que los suscriban y las recomendaciones pues no son de obligatorio cumplimiento, pero son un criterio importante para entender la aplicación de los convenios y para creación de futuros convenios. Recordemos que la OIT tiene tres órganos principales. El primero es la Conferencia General de la OIT, que es la reunión de los países miembros una vez al año. El segundo es el Consejo de la OIT, que es más de tipo administrativo. Y el tercero es la Oficina Internacional del Trabajo, que es quien radica las quejas, las peticiones, es la que mantiene las bases de datos actualizadas, quien indica cuándo inicia o entra en vigencia determinado convenio y entra en vigor, etcétera. Bueno, ya teniendo claro entonces que son las NIT, ¿no es cierto? Vamos a ubicarnos de nuevo aquí, de las normas internacionales del trabajo. Ahora es importante saber en Colombia cómo se incorporan y qué jerarquía tienen cuando ingresan al orden jurídico colombiano. Entonces, lo primero, digamos, partimos de que la Constitución del 91 tiene una concepción monista del derecho internacional. ¿Qué significa que tiene una concepción monista del derecho internacional? Significa que una vez que Colombia suscribe un convenio o un tratado internacional, no es necesario que realice otro desarrollo legislativo, simplemente con la ley, cuando lo ratifica a través de una ley específica, ¿cierto? Ya esa ley que ratifica ese convenio hace que el convenio sea vinculante. Entonces no es que se requiera ratificarlo a través de una ley y luego crear otra, no, simplemente una misma ley ratifica el convenio, lo promulga y ya desde ese momento es vinculante. Por eso es una teoría monista. La teoría dualista es la que nos pide dos pasos, ¿cierto? Primero ratificarlo a través de una ley interna y luego desarrollarlo a través de otra ley interna. Aquí no es necesario. Por eso es importante saber esto, que la Constitución del 91 nos plantea una teoría monista del derecho internacional. Bueno, ahora vamos entonces a la segunda pregunta, la segunda inquietud. ¿Cómo vamos a lograr que estos convenios y tratados internacionales se incorporen al ordenamiento jurídico? Entonces acá es importante resaltar, yo algo les había dicho anteriormente, que existen dos vías. Existen dos vías por las que estas normas ingresan al ordenamiento jurídico. Una es vía bloque de legalidad, ¿no es cierto? Y el otro es vía bloque de constitucionalidad. Entonces, tengamos eso en mente, ya vamos a ir explicando de manera más detallada en qué consiste cada uno. En esta diapositiva se explica nuevamente en qué consiste la teoría monista. Ya lo explicamos. Ahí está, digamos, con más detalle qué implica que en Colombia la integración de las normas internacionales sea a través de la teoría monista.
ya lo habíamos dicho, ¿cierto? No se requiere una creación legislativa adicional a la ley que ratifica el tratado. Bueno, nos hablan de las fuentes. En Colombia la mayoría de las NIT se incorporan a través del bloque de legalidad laboral. Entonces ahora sí vamos a ir hablando de qué es esto. El bloque de legalidad laboral es que los tratados internacionales debidamente aprobados y ratificados por Colombia hacen parte del orden interno. ¿Listo? Pero al hacer parte del orden interno no dejan de ser leyes, ¿no es cierto? Y no dejan de tener la jerarquía de leyes. Se integran por el artículo 53 de la Constitución, inciso 4. Bueno, esto es muy importante porque se deben tratar como leyes, no como normas constitucionales ni supraconstitucionales. ¿Listo? Quiere decir esto que podrían ser derogadas o modificadas por una norma posterior, obviamente siempre y cuando se respeten los principios base del derecho laboral, como derecho adquirido, la no regresividad en las normas, el derecho a la favorabilidad, etcétera, porque estos tienen una protección constitucional. Entonces, si una norma contraviene alguna de estos principios básicos del derecho laboral, pues puede ser perfectamente inaplicable por inconstitucional. Bueno, acá recordamos la aplicación monista de la integración de normas internacionales, donde se indica que no se requiere otros desarrollos legislativos para que la norma sea vinculante. Pero ya nos empiezan a hablar acá una salvedad, salvo que se trate de una norma programática. Entonces ya ahí vamos a ir desmenuzando un poquito más. Existen dos tipos de normas, ¿no es cierto? Las autoejecutivas y las programáticas. ¿Qué significan las autoejecutivas? Las autoejecutivas quiere decir que la norma está tan bien desarrollada que te dice de inmediato cuál es el presupuesto y cuál es la consecuencia jurídica de determinada acción, omisión, etc. La programática no se indica un camino a seguir, pero requiere un desarrollo legal, por ejemplo, a través de un decreto reglamentario. Lo vamos a ver con ejemplos concretos. Acá vamos a tomar como ejemplo el convenio 167 de la OIT, que nos habla sobre la seguridad y salud en el trabajo. Colombia se ha suscrito, digamos, al convenio, lo ha ratificado, entonces hace parte de la legislación interna, ¿cierto? Como ley. En el artículo 18 se nos da esta norma, miren, cuando los trabajadores trabajen encima o cerca de tejados a través del cual se puedan caer, deberán adoptarse medidas preventivas para que no pisen por inadvertencia ese material frágil o puedan caer a través de él. Quiere decir que si un empleador no adopta estas medidas, está incumpliendo el artículo 18 del convenio 167. Entonces puede ser que en Colombia no haya una norma específica sobre este tema, sobre estas medidas que se deben tomar, pero el abogado, digamos, del trabajador que sufrió el accidente puede decirle al juez que tenga en cuenta que aplique el artículo 18 del convenio 167 de la OIT, en donde se obliga al empleador a adoptar medidas. En consecuencia, si el empleador no las adopta, pues tendrá que responder por una indemnización de perjuicios por no haber adoptado estas medidas que por ley debe hacer. Bueno, acá vemos un ejemplo de norma programática. El convenio 151 de la OIT nos habla de las relaciones de trabajo en la administración pública. En este ejemplo se nos dice, miren el artículo 7, están hablando sobre las condiciones de empleo, los procedimientos en cuanto a las condiciones de empleo. Entonces dice, deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo de utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones del empleo. Bueno, acá vamos a hacer un énfasis en este de ser
necesario, miren que ahí no nos están obligando, de ser necesario deberán adoptar medidas, pero ¿qué medidas? No me dicen cuáles medidas. Medidas adecuadas, ¿no es cierto? No me están diciendo, digamos, de una manera clara qué es lo que yo debo adoptar y me están poniendo la condición de ser necesario. Quiere decir esto que no tendríamos de una manera muy concreta cómo decir que se incumplió esta norma. Más bien, una manera concreta de cumplirla sería desarrollar a través de un decreto reglamentario de la ley que apruebe el convenio cuáles son esas medidas que deben adoptarse para lograr estimular las condiciones de los trabajadores en el sector público. Pero entonces es programática. Entonces es muy distinto, como decíamos, una norma programática a una norma autoejecutiva, en la que de una vez te dicen qué es lo que hay que hacer y a qué estás obligado y es más detallado. Acá te lo dejan abierto, entonces se va a requerir un desarrollo legislativo posterior, probablemente a través de un decreto. ¿Cómo entonces logramos integrar este tratado internacional en la legislación interna, que sería la integración a través del bloque de legalidad? Se hace como cualquier otro tratado, el gobierno celebra el convenio o el tratado, se remite al Congreso quien expide una ley aprobatoria del tratado, el presidente sanciona dicha ley, se remite a la Corte Constitucional para control de constitucionalidad, se promulga mediante la publicación oficial de la ley, en ese momento tiene vinculación interna, quiere decir es obligatoria solo dentro de Colombia, luego se remite a la oficina de la OIT, listo, y ya en la oficina de la OIT ya nos indican en qué momento entra en vigor, generándonos obligatoriedad internacional. Entonces no necesariamente van a coincidir la fecha de la obligatoriedad interna con la fecha de la obligatoriedad internacional, porque ya dependerá de la fecha en que se nos sea indicado por la Oficina Internacional del Trabajo. Bueno, estos son algunos ejemplos de normas que hacen parte del bloque de legalidad laboral, porque ya han sido ratificados por leyes en Colombia. Entonces tenemos el convenio 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo, el 129 sobre inspección del trabajo en la agricultura, el 144 sobre la consulta tripartita, tenemos el Tratado de Mercosur y los acuerdos intercancillerías. Los acuerdos intercancillerías normalmente son acuerdos bilaterales para determinados, digamos, derechos que se buscan proteger en los países. Un ejemplo es la ley o el acuerdo que existe entre España y Colombia o entre España y Chile, donde se permite que semanas que se coticen a la seguridad social en estos países puedan ser tenidos en cuenta como semanas de aporte a la seguridad social acá en Colombia y viceversa. Entonces es interesante este acuerdo de Cancillería. Estos que vemos acá han sido debidamente aprobados mediante leyes aprobatorias de tratados de carácter internacional y tienen vigencia en nuestro país. Bueno, pasamos entonces a recordar lo que hemos visto en esta segunda parte. Decíamos que Colombia tiene un modelo monista de incorporación de los tratados o normas internacionales, en donde con la sola ley aprobatoria de dicho tratado, obviamente pasando por el proceso que constitucionalmente se establece para ello, no es necesario la creación de una ley adicional, sino que con solo la ley aprobatoria del tratado, ya dicha ley entra en vigencia en Colombia y comienza a ser vinculante internamente. Decíamos que existen dos vías de incorporación de las normas de carácter internacional a Colombia. Uno es la vía del bloque de legalidad laboral, que es del que hemos estado hablando hasta este momento. Y el segundo es la vía de incorporación a través del bloque de constitucionalidad, que lo vamos a recordar en unos minutos. Vamos a recordar que el bloque de legalidad laboral
se sustenta en el artículo 53 de la Constitución en el inciso cuarto. ¿Listo? Donde nos dicen que las normas o tratados internacionales ratificados por Colombia hacen parte de la legislación interna. Dentro de estas normas de legalidad laboral, del bloque de legalidad laboral, decimos que existen unas normas que son autoejecutivas, ¿no es cierto? Es decir, que nos dicen de una vez cuál es el hecho jurídico y la consecuencia jurídica, o cuál es ese deber, o cuál es esa obligación, o cuál es esa prohibición. Mientras que hay otras que son las programáticas, que dependerán de un posterior desarrollo para tener, digamos, obligatoriedad. ¿Por qué? Porque son normas más abiertas. Entonces, normalmente estas normas programáticas pues nos darán, digamos, una base para que posteriormente se crean leyes o decretos reglamentarios que nos permitan entender cómo es que se va a aplicar dicha norma. Finalmente vimos el proceso de ratificación y dijimos que pasaba por primero el presidente firmaba el convenio o el tratado, luego el Congreso expide la ley aprobatoria del tratado, posteriormente el presidente sanciona y ratifica esa ley, se va a un control de constitucionalidad y ya entra en vigencia, se promulga para indicar cuando entra en vigencia internamente. Decíamos que se envía a la Oficina Internacional del Trabajo para que allí se nos indique en qué momento entra en vigor a nivel internacional, es decir, cuándo estaremos obligados a cumplir con dicho tratado internacionalmente. Por eso decíamos que no necesariamente van a coincidir la fecha en la cual este tratado internacional vincula internamente al país a la fecha en la que entra en vigor y vincula al país a nivel internacional, para que lo tengamos en cuenta porque es diferente. Entramos entonces a recordar el concepto de bloque de constitucional laboral, que es la segunda vía por la cual se integran normas internacionales en el país. Las normas que se integran vía bloque de constitucionalidad laboral no van a tener la misma jerarquía que las que se integran vía bloque de legalidad, porque harían parte de la misma constitución. En consecuencia, estas normas que ingresan a través de este bloque tienen supremacía sobre las demás normas. Se definen como aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, porque han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Nos recuerdan acá que no toda norma internacional hace parte del bloque de constitucionalidad, que era lo que veíamos anteriormente. Hay normas internacionales que se integran vía bloque de legalidad laboral y la jerarquía de esta norma por vía de legalidad laboral será diferente de la que ingrese por vía de constitucionalidad laboral. Pasamos entonces a profundizar un poco más sobre el bloque de constitucionalidad laboral. El bloque de constitucionalidad tiene dos maneras de integrar, digamos, las normas a el texto constitucional. La primera es en stricto sensu, la otra se denomina en lato sensu. Vamos a hablar primero del stricto sensu para entender de qué se trata entonces. En stricto sensu o estricto sentido significa que son todas aquellas normas que generan principios y valores constitucionales y que la misma Constitución las permite integrar así. Se dan dos situaciones. La primera es por el artículo 93, inciso primero de la Constitución. La segunda es por el artículo 94 de la Constitución. En el artículo 93, inciso 1 de la Constitución, nos habla de que hacen parte de la Constitución los tratados internacionales que cumplan con dos condiciones. Primero, que su contenido sea sobre derechos humanos, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo tenemos un tratado internacional que nos hable del respeto a la vida, a la libertad del trabajo, la prohibición de la esclavitud, ¿cierto? Son derechos humanos. Entonces, como son derechos humanos,
digamos, ingresan a la Constitución vía el inciso primero del artículo 93. La segunda condición es que su limitación esté prohibida durante los estados de excepción. Recordemos que los estados de excepción son de guerra, de conmoción interior y de emergencia económica. Entonces, cuando alguna norma se indique que no se pueda limitar o no se pueda disminuir en caso de estado de excepción, pues hará parte de la Constitución Política por disposición expresa del inciso 1 del artículo 93. La segunda situación son las normas del ius cogens. El ius cogens es el derecho internacional humanitario, ¿no es cierto? Que nos indica que aunque no exista un tratado expreso, no exista ningún tratado o ninguna codificación expresa de esta norma, por decir algo, no existe un tratado sobre abolición de la esclavitud, o no existe un tratado sobre el genocidio, o no existe un tratado sobre el racismo. Sin embargo, para el ius cogens o para el derecho internacional humanitario es claro que son derechos que deben respetarse. Entonces, aunque no se encuentren en ningún código o en ningún tratado, ingresan directamente a la Constitución por entenderse como parte del derecho internacional humanitario vía el artículo 94 de la Constitución. Ejemplos de estas normas o de estos derechos, digamos, que son imperativos del derecho internacional humanitario son la prohibición del genocidio, del racismo, del trabajo forzoso, de la tortura, entre otros. Luego viene la pregunta de cómo lograr aplicar una norma que se encuentra protegida constitucionalmente vía el stricto sensu. Entonces, tenemos por un lado la acción que tenemos todos los ciudadanos de entablar una demanda de inconstitucionalidad porque encontramos que una norma que fue expedida pues es de inferior jerarquía en relación con un tratado internacional o una norma internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad vía stricto sensu. Tenemos la posibilidad de que el operador jurídico, ¿cierto? El juez, el magistrado, pues una sala de una de las cortes pueda inaplicar alguna norma por encontrar la inconstitucionalidad, por encontrarla inconstitucional en relación con el bloque de constitucionalidad en estricto sensu. Y finalmente, pues podemos entablar una acción de tutela cuando consideramos que se está violando un derecho fundamental que se encuentra contenido en una norma internacional del trabajo que está integrada a nuestro ordenamiento jurídico vía bloque de constitucionalidad. Aquí tenemos unos ejemplos concretos de NIT del bloque de constitucionalidad en estricto sensu provenientes de convenios con la OIT. Recordemos que es independiente de que esté ratificado o no por Colombia, porque los podemos integrar bien sea porque contengan derechos humanos, porque el contenido haga parte de aquellos derechos que se prohíban en un estado de excepción o porque hagan parte del ius cogens. Entonces tenemos la abolición del tratado forzoso, el convenio de libertad sindical y el derecho de sindicalización, el convenio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, la prohibición de la discriminación en el empleo, el convenio sobre la edad mínima para el trabajo y sobre las peores formas de trabajo infantil. Miremos que son temas relacionados directamente con derechos humanos en donde no es posible negociarlos y obviamente a través de estos artículos de la Constitución Política, el 94 y 95, pues hacen parte del bloque de constitucionalidad y en consecuencia tienen una jerarquía superior a cualquier ley interna del país. Ahora vamos a ver las normas que se integran a la Constitución por lato sensu. En lato sensu
nos habla de aquellas normas que sirven de referencia para realizar un control constitucional, es decir, nos ayudan a interpretar la Constitución. ¿Listo? ¿Por qué? Porque contiene normas que la misma Constitución señala que son de especial protección. Entonces, en estas está el preámbulo y obviamente el texto formal de la Constitución, que tiene pues prevalencia en sí mismo y es criterio obviamente orientador y de interpretación directamente. Contiene las NIT en estricto sensu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mismo texto constitucional nos permite integrar tratados internacionales que hablen de derechos humanos o de derechos cuya disminución esté prohibida en estados de excepción o derechos que hagan parte del ius cogens. Entonces, al estar en la Constitución y donde nos indican que dichas normas pueden hacer parte de la Constitución, esto nos sirve como un criterio de interpretación. Por eso es que se integran aquí también, en cuanto a que nos indican cómo es que se integran. Bueno, y finalmente las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, en donde la misma Constitución controla su expedición. Recordemos que las leyes orgánicas están reguladas por el artículo 151. Son leyes encaminadas a regular la función de diferentes órganos. Ejemplo, el reglamento del Congreso, el presupuesto de rentas, el Plan General de Desarrollo del país, etc. Las leyes estatutarias están reguladas por el artículo 152, donde nos dicen que solo se puede regular o expedir leyes vía estatutaria cuando se trate de derechos y deberes fundamentales de las personas, cuando se trate de regular la administración de justicia, movimientos políticos, mecanismos de participación ciudadana y leyes que van a aprobar el inicio de un estado de excepción. Digamos que son en estos casos, que son casos más delicados. Recordemos que, por ejemplo, la ley del derecho de petición tuvo que haber sido una ley estatutaria. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho fundamental. Lo mismo con la ley que regula el derecho fundamental a la salud. Se debe realizar el proceso para que sea expedida como ley estatutaria. De lo contrario, se podría, un abogado o cualquier ciudadano podría oponerse a su aplicación por ser inconstitucional, ya que la misma Constitución exige que pase por el trámite de una ley estatutaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las normas del bloque de constitucionalidad en estricto sensu y las normas del bloque de constitucionalidad en lato sensu? Entonces, ahí digamos, lo primero que tenemos que recordar es que las del estricto sensu siempre van a prevalecer en el derecho interno, ¿cierto? Digamos que se entiende como que hace parte de la Constitución y prevalecen. Ya como tú lo integres al bloque de constitucionalidad, recordando las vías de integración a través de los artículos 94 y 95 de la Constitución. En lato sensu, digamos, las normas las normas del bloque de constitucionalidad en lato sensu son estas normas que me ayudan a orientar la interpretación de la norma, ¿cierto? Son aquellas que me dicen, vea, si se trata de un tratado internacional, revise si cumple con los parámetros del artículo 94 y 95 para que ingresen como stricto sensu. Si se trata de una norma de inferior jerarquía, ¿cierto? Una ley, una resolución, un reglamento interno, vamos bajándonos, digamos. Estas normas de la Constitución, como son el lato sensu, me ayudan a interpretar si esa norma de menor jerarquía está en contra de la Constitución, entonces yo la puedo solicitar su inaplicación. ¿No es cierto? O si usted va a expedir una norma que sea sobre la regulación de un derecho fundamental
o sobre mecanismos de participación ciudadana, entonces usted la tiene que hacer estatutaria. Si usted no la hace como estatutaria, se la van a decretar inconstitucional. En fin, o sea, estas normas del lato sensu, y en eso nos tenemos que acordar, es que el lato sensu me permite interpretar qué está dentro de la Constitución o que está en contra de la Constitución. Y el stricto sensu son las normas propiamente del derecho internacional que la Constitución me permite integrarlas y que ya vimos cuáles son los requisitos para ello. Miramos acá ejemplos de normas en lato sensu que son de carácter internacional. Pero ¿por qué las ponemos acá como de lato sensu, cierto? Porque digamos que entendíamos como lato sensu aquellas normas propias, digamos, del texto constitucional, pero recordemos que cuando yo voy a leer estas normas, la misma Constitución me ayuda a interpretar contenido de estas normas, es decir, estas normas no entran en estricto sensu, entonces yo no puedo decir que estos convenios o que estos tratados van a tener primacía sobre el orden interno, no, ¿cierto? No van a tener primacía, pero sí van a servir como un criterio orientador para entender algunas normas que están dentro de la misma Constitución y viceversa. Entonces yo sí puedo tomar alguno de estos convenios en lato sensu, ¿cierto? El servicio del empleo o normas sobre protección a la maternidad, por ejemplo. Aquí hay un convenio de protección a la maternidad. Entonces, listo. Este convenio entra a la Constitución, al bloque de constitucionalidad en lato sensu. Quiere decir que me va a servir para interpretar las normas de protección a la maternidad que se encuentran en nuestra Constitución. Entonces, cuando yo en el artículo 53 de la Constitución encuentro una línea en donde se me dice que se deberá proteger en todo caso digamos, la maternidad, ¿cierto? En los derechos de las madres en los lugares de trabajo, pues yo para entender esa norma, ese texto constitucional, puedo remitirme a este convenio de la OIT, pero no es que vaya a decir que este convenio de la OIT debe integrarse a las normas del país. No, es solo un criterio orientador porque estamos en lato sensu, ¿cierto? Entonces acá siempre nos vamos a acordar de la palabra interpretación. Entramos entonces, recordemos que en lato sensu, ¿no es cierto? Se encuentran también aquellas normas que son del mismo texto constitucional y que nos sirve de criterio orientador, ¿cierto? Si yo la utilizo, yo tengo que diferenciar entre las normas constitucionales en sí mismas y las normas del bloque de constitucionalidad en lato sensu. Las normas constitucionales en sí mismas, obviamente, tienen prevalencia sobre el orden interno, eso nadie lo cuestiona. Si yo estoy hablando del bloque de constitucionalidad laboral en lato sensu, entonces vuelvo a mirar el mismo texto, pero lo voy a mirar desde qué óptica, de la óptica de la interpretación, ¿cierto? Como un medio que me da una luz para poder interpretar otras normas a la luz de la Constitución. O sea, digamos que es una óptica diferente para ver el mismo texto. Uno lo veo como de obligatorio cumplimiento, de mayor jerarquía. Acá estamos hablando de interpretación porque estamos dentro de la óptica del lato sensu. Entonces vamos a ver las normas del preámbulo, ¿no es cierto? El derecho al trabajo, en el artículo 25 de la Constitución, la libertad del trabajo. Y recordemos que esto lo podemos combinar con convenios internacionales que no necesariamente son del ius cogens, pero que sí me ayudan a interpretar estas normas constitucionales. Entonces, obviamente en el proceso de interpretación, mis argumentos van a ir teniendo más peso. Miramos, por ejemplo, el derecho a asociación sindical, que significa la seguridad social como un derecho fundamental obligatorio. Y obviamente el artículo 53, donde se encuentran estos principios laborales fundamentales, donde hablábamos de la igualdad de oportunidades para los trabajadores, ¿no es cierto? Igualdad de oportunidades, la remuneración mínima,
vital, que me sirva para subsistir, y móvil en el sentido en que debe ir subiendo en la medida en que incremente el costo de la economía, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el derecho a la estabilidad laboral, sobre todo aquellos que tienen fuero, la prohibición de renunciar a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Aquí decíamos que aquí podíamos ingresar los, por ejemplo, indemnizaciones, cuando no está tan claro si hubo un despido injusto, ¿no es cierto? Entonces ahí ya entraría la posibilidad de transigir sobre estos derechos inciertos y discutibles. El principio de favorabilidad en caso de normas que no se sepa bien cuál debe aplicarse, pues se debe aplicar la favorabilidad. Lo que hablábamos también de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, es decir, yo tengo un trabajador que lo tengo contratado por prestación de servicios, pero que cumple con los elementos básicos de todo contrato de trabajo, como la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Entonces, aunque yo tenga un contrato de prestación de servicios o un contrato de alianza estratégica o como yo lo quiera llamar, realmente va a ser un contrato realidad laboral. Tenemos también el principio de garantía de la seguridad social, la capacitación y adiestramiento, el descanso necesario, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Recordemos que, por ejemplo, lo que hablamos de lo de la maternidad, encontramos un convenio que entra al bloque de constitucionalidad en Latu Sensu. No es ese convenio, no lo vamos a tomar como que es un convenio que va a ser constitucional, no, pero ese convenio sí me va a servir para interpretar esta norma que nos habla de la protección de la maternidad, que eso lo vimos en una diapositiva anterior. Tenemos también el derecho al trabajo conforme a las condiciones de salud, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga, que habíamos visto que estos específicamente sí hacían parte de el stricto sensu por considerarse derechos a los que no se puede, digamos, derechos humanos que no se pueden limitar ni siquiera en estados de excepción. Bueno, acabamos entonces a recordar qué fue lo que vimos en esta parte. Entonces decíamos que el bloque de constitucionalidad, porque ya habíamos visto el bloque de legalidad laboral, ¿cierto? El bloque de constitucionalidad nos permite integrar normas en dos sentidos, en estricto sentido y en sentido lato. En estricto sentido es que yo las integro y van a tener prevalencia en el régimen, en la legislación interna, ¿cierto? Que hacen parte, digamos, del texto constitucional y como tal tienen prevalencia. Y en lato sensu, en el sentido en que me van a servir como criterios de interpretación, ¿no es cierto? Decíamos que en estricto sensu teníamos dos tipos de normas o dos tipos de situaciones. Unas que ingresaban por el inciso 1 del artículo 94 y otros que ingresaban por el artículo 95 de la Constitución. En el primer caso, son aquellos que se refieren a derechos humanos, ¿no es cierto? Y que no pueden ser limitados en estados de excepción. Entonces, en ese caso, entran al bloque de constitucionalidad vía inciso 1 del artículo 94. Y a través del artículo 95 decíamos que ingresan los del Ius Cogens o los del derecho internacional humanitario, que aunque no estén ratificados por Colombia, sean tratados que no estén ratificados por Colombia o ni siquiera estén en un convenio, no estén codificados, etcétera, si se trata de principios o derechos que el derecho internacional humanitario ya los reconoce como tales, hacen parte también de la Constitución, como por ejemplo la prohibición de la esclavitud, la prohibición del genocidio, entre otros.
Esto sería lo del stricto sensu. El lato sensu, como habíamos dicho previamente, es el que nos permite integrar a la Constitución, pero en cuanto se vuelve criterio de interpretación, ¿cierto? A diferencia del stricto sensu. Entonces, en el lato sensu me va a servir como criterio de interpretación, pues, normas de carácter internacional que me expliquen algunas normas que yo tengo dentro de mi mismo texto constitucional. Ejemplo, decíamos, un convenio sobre la protección de la maternidad o sobre la protección de la salud, ¿no es cierto? Entonces, estos van a ser parte del bloque de constitucionalidad, pero en lato sensu. O sea, no van a tener primacía, simplemente son criterios orientadores y me van a servir para poder decirle al juez o a la sala, decirle, vea, interprételo de tal manera, que mire que tal tratado internacional que habla sobre este derecho lo interpreta en este sentido. Entonces, lo invitamos a que lo interprete de esta manera que nos parece la más adecuada al texto constitucional. Decíamos que aquí en este grupo también entran obviamente las del texto propiamente constitucional, en cuanto sirven de criterio orientador para interpretar diferentes normas. Por ejemplo, encuentro una norma que considero que va en contra del texto constitucional porque es una norma que no respeta el derecho a la libre expresión, ¿cierto? Entonces yo utilizo el lato sensu para interpretar esa norma en contraste con la norma que yo tengo en el texto constitucional, en donde se me da la posibilidad de proteger la libre expresión. Y finalmente, el tercer grupo es el de las normas que son las denominadas orgánicas y las estatutarias, que la misma Constitución dice cuáles materias se deben regular a través de este tipo de normas. Las orgánicas son las propias de órganos, donde se nos dice, por ejemplo, el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso no se va a poder hacer por una ley ordinaria, tiene que hacerse por una ley orgánica. Y la Constitución misma me dice cómo es el proceso para que esta ley orgánica pueda entrar en vigencia. Asimismo están las leyes estatutarias que regulan unas materias que son más bien delicadas. Tenemos las leyes estatutarias son las que regulan los derechos fundamentales, las que regulan los movimientos de participación política, ¿no es cierto? Estas normas no pueden ser, o estas materias no pueden ser reguladas por normas ordinarias, tienen que ser reguladas por normas estatutarias que tienen su propio mecanismo de aprobación para ser promulgadas, entrar en vigencia, etc. Listo, entonces ya aquí nos queda claro pues como los NIT por bloque, ¿cierto? Es decir, ahora recordamos nuevamente que las normas internacionales ingresan por el bloque de legalidad, que estas tienen el mismo nivel de cualquier ley interna, no van a tener un nivel de constitucionalidad o de supraconstitucionalidad, y las NIT del bloque de constitucionalidad, que pueden ser por stricto sensu, que ya entendemos que estas sí tienen prevalencia sobre el orden interno, y lato sensu, que son criterio orientador. También recordamos algunas normas nacionales constitucionales en derecho laboral y seguridad social que hacen parte de este lato sensu, en el sentido que me ayudan a interpretar diferentes convenios internacionales y viceversa. Y hablábamos de estos artículos que son importantes tenerlos en cuenta en materia de derecho laboral. Vamos a darle tener un principal cuidado con este artículo 53, que es donde se encuentran los principios laborales fundamentales, que ya veíamos que ahí se encuentra el principio de primacía de realidad sobre las formas, de favorabilidad, no regresividad, remuneración mínima vital y móvil, la protección de la salud, del trabajo de menores de edad, la protección de la maternidad, entre otros. Bueno, ya con eso damos por terminado este tema del derecho internacional en normas laborales y de seguridad social.